Hola a todos, este es el curso de estructuras discretas. Mi nombre es Juan Félix Ávila Herrera, soy profesor de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Vamos a continuar con el tema de análisis de algoritmos. En la última clase, en el último video, habíamos hablado un poquito sobre lo que era el O grande de f de n. Y decíamos que una función f de n, acá, es de orden O de g de n, si es posible encontrar un número real positivo, c, tal que se cumpla esta desigualdad. Gráficamente es que la función esté por debajo de la función c por g de x, y función f esté por encima de la función c por g de x a partir de un punto. Generalmente nosotros a partir de los valores iniciales no estamos tan interesados en estos valores, sino más bien a partir de un valor, porque nuestros algoritmos nos empiezan a preocupar cuando el tamaño del input es grande. Digamos, a partir de 6, 10, 100, ya puede ser que tengamos problemas con nuestra computadora a la hora de ejecutar un algoritmo. Entonces, por eso es que estos valores iniciales de acá no nos interesan tanto. También habíamos visto las gráficas, ¿verdad? Por ahí las puse en un PDF, las gráficas de las curvas famosas, ¿verdad? Estas son contra las que nosotros comparamos, y entre más cercanas al eje de x, por aquí se ve el eje de x, entre más cercanas al eje de x, nuestros tiempos son mejores. Y decimos, por ejemplo, que esta que es el logaritmo de x, log de x, esta de acá, de color celeste, pues es muy buena, es un tiempo muy bueno. Aquí nosotros hacemos caso omiso o no prestamos atención a esta parte de la curva que está por debajo del eje x, porque eso correspondería a un tiempo negativo y no tiene sentido. Lo que pasa es que estos son los modelos contra los cuales nosotros estamos comparando. Entonces, en realidad nos interesa más bien a partir de un cierto valor, ¿verdad? 10, 100, no sé. Eso varía con respecto a cada una de estas curvas. Y si empezamos a preocupar si los tiempos contra los que estamos comparando, el tiempo de nuestros algoritmos es de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, una exponencial o una por acá, una exponencial o una x3, ¿verdad? Esas son curvas que para valores altos de x pues van a dar problemas. ¿Qué más ha dicho? Bueno, por aquí teníamos una tabla también de los comparadores, o de los, ¿qué podríamos decir? No se me ocurre una palabra para esto exacta, pero podríamos decir los elementos o las funciones distinguidas. Podríamos llamarles arquetipos. Un arquetipo es una especie de ejemplo. Podríamos llamar paradigmas, ¿verdad? Las funciones paradigmáticas. Pero bueno, son estas, y contra estas es que vamos a estar comparando, porque las gráficas de estas funciones son bien conocidas, entonces resulta sencillo hacer la comparación. Y cuando digo bien conocidas, me refiero a que uno tiene que sentarse y estudiarlas y ver cómo son las gráficas de esas cosas, o por lo menos hacerlas en software y darse cuenta, ¿verdad?, cómo está el asunto. Entonces, esta era una tabla que hemos visto para hacer nuestras comparaciones, y yo decía que eran los Amazon y los Google que tenemos acá en análisis de algoritmos. Así que es para saber bien contra qué estamos comparando y darnos una idea clara sobre cómo se está comportando nuestro algoritmo. Y también la vez pasada hicimos un ejemplo utilizando la definición. Lo que pasa es que la definición de la función de O de g de n es un poquito, digamos, ¿qué podríamos decir?
requiere bastante esfuerzo hacer las demostraciones. Entonces, en lugar de estar usando esta definición, nosotros vamos a estar usando algunos teoremas que están basados en esta definición, pero que facilitan poder decir, bueno, hice el análisis y la función de mi algoritmo es, la función fn para mi algoritmo es esta. La función fn es el tiempo en cierta unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, y yo digo que eso fácilmente es un tal GDN, pero eso lo hago con base en teoremas y no usando esta definición, porque están demostrando estas desigualdades, a veces puede resultar un poco tedioso. La otra cosa es que en esta definición, y voy a hacer un comentario más bien que tal vez se va a entender hasta que veamos el tema de relaciones más adelante, pero en realidad lo que hacemos aquí es decir que nuestra función f de n pertenece a una cierta clase de funciones. ¿Okay? Yo no he definido todavía lo que es una clase, tampoco he definido el concepto de relación, pero creo que intuitivamente se entiende. Nosotros, esta f de n está dentro de esta categoría. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Y entonces, en realidad, cuando decimos que f de n es igual a g de n, en realidad estamos diciendo que ese f de n pertenece a un grupo de funciones con una característica especial. Eso es. Entonces, acá el uso del signo de igualdad debe entenderse con cierto cuidado, ¿verdad? Porque aquí tenemos un problemita, y es que vamos a fijarnos que a lo mejor uno dice, bueno, resulta que n cuadrado es o perdón, 5n cuadrado es o de n cuadrado, y 6n cuadrado también es o de n cuadrado. Entonces, ¿puedo concluir que 5n cuadrado es igual a 6n cuadrado? No. En realidad estamos diciendo que ambas pertenecen al mismo conjunto, ¿verdad? Y por eso hay que tener un poco de cuidado con esta notación. La notación es muy conveniente y está hecha con el propósito de ayudarnos a determinar el grado de complejidad de nuestro algoritmo, pero no es para establecer otro tipo de identidades. Entonces, generalmente esta igualdad de acá la vamos a entender de izquierda a derecha nada más, y no la vamos a aprovechar de derecha a izquierda. Más adelante voy a dar otros ejemplos sobre esto, y creo que los puse en el PDF, pero por si no lo he puesto, se los digo ahora, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con esta notación. Y también voy a escribir en la pizarra eso que les acabo de decir. Por ejemplo, se puede mostrar, y creo que lo hicimos la vez pasada, algo semejante, que 3 por n a la 5 es o de n a la 5. Y también se puede mostrar fácilmente que 6 por n a la 5 es o de n a la 5. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el error que a veces se comete? Decir, bueno, estas dos cosas son iguales, entonces estas dos de aquí acá son iguales. 3n5 igual 6n5, y esto de acá es falso, ¿verdad? Es falso. Entonces, lo que estoy advirtiendo es que esta notación de acá, en realidad, de igualdad, no es en el sentido exacto igualdad, sino que más bien es pertenencia. Esto de acá es una clase de funciones que, digamos, que giran, para poner en términos muy sencillos, en torno a n5. Entonces, y lo digo esto de manera imprecisa y ambigua, pero la idea es que es una clase de funciones. Entonces, lo que no quiero que se haga o que pueda causar confusión es tratar de hacer este tipo de inferencias a partir de estas igualdades, ¿verdad? De que, bueno, como 3n5 es o n5 y 6n5 es o n5, entonces estas dos cosas son iguales. Porque no, es falso. Esto de acá, el lado derecho, más bien se trata de un conjunto. ¿Okay? Esto es un conjunto. Y aquí el signo igual en realidad viene haciendo las veces del símbolo pertenece. Y de hecho, es que esto es por razones históricas que se ha hecho de esa manera, pero en realidad uno debería decir que 3n5 pertenece a o de n5.
¿Ok? Entonces, esta función pertenece a esta clase de funciones, pero históricamente se ha manejado aquí un igual y no tiene nada de malo, pero sí hay que tener cuidado de no hacer este tipo de inferencias. Bueno, vamos a continuar con un teoremita que está acá. Este teorema dice sea f de n un polinomio. Que vean que aquí la palabra clave es polinomio de grado j. Entonces f de n es igual a o de nj. Y aquí esencialmente lo que dice es, si usted tiene un polinomio, si a la hora de hacer análisis de algoritmo de su algoritmo, usted obtiene que es n4 más 3n2 más 5n, eso es O de n4, o sea, quédese con el término más alto. Entonces, por ejemplo, si tengo esta expresión, me quedo con el término más alto. Y si tengo esta otra expresión, me quedo con el término más alto. Y, bueno, el profe, el coeficiente no le importa, basta con poner solamente la potencia y colocar el exponente más alto. ¿Y por qué es que se da esta igualdad? ¿Por qué no estamos interesados en el 6 o aquí en otros términos? Porque en el fondo estamos hablando de una desigualdad, estamos diciendo que esta expresión, que hay una constante c, tal que en algún momento esta expresión es menor o igual que c multiplicado por esta constante. ¿Okay? Pero eso lo que hace es como ayudarnos a valorar con más rapidez el tipo de convergencia que tiene nuestro algoritmo. Por acá tenemos otra función polinomial de grado 6, igual esto es O de n6. Entonces vean que ya con este teoremita, con solamente este teorema, las cosas se nos simplifican mucho, porque uno muchas veces hace el análisis de algoritmos y obtiene fórmulas como esta, entonces ya las puede simplificar y asociar rápidamente a mi algoritmo un tiempo. Insisto, estos son los famositicos, como llamamos aquí en Costa Rica, de algoritmos, los polinomios. Cuando vemos nuestra tabla, que está por acá, creo que es esta, no, la tercera, esta. Entonces, ahí estaban estas de acá, polinomiales, son de los famosos. Entonces, por eso este teorema nos conviene tanto para hacer nuestros estudios. En este ejemplo dice pruebe que 1 a la j más 3 a la j más puntos suspensivos n a la j es O de e a la j más 1. Entonces aquí, porque aquí hay que observar que aunque son potencias, esto de acá no es un polinomio. He hecho una pequeña modificación porque me estaba dando cuenta de que aquí me faltó un término, es 1 a la j más 2 a la j más n a la j igual a la O de n a la j más 1. Y decía que esta expresión de la izquierda, bueno, es una suma de potencias, todas de grado j. Entonces pareciera que no es un polinomio en grado j, porque eso está repetido varias veces. Bueno, tal vez esa parte no, tendría que empezar un poco mejor, porque si tiene un aspecto polinomial, pero esto está varias veces. Sería como si yo tuviera, por ejemplo, 1 a la 3, más 2 a la 3, más 3 a la 3, más 4 a la 3, más n a la 3. Entonces hay un montón de términos que están a la 3, inclusive el que está antes de que sería n menos 1 a la 3. Bueno, esta expresión de acá, al tener muchas potencias de orden j, no va a ser un polinomio de grado j. Bueno, la cuestión es que lo que nos piden es que demostremos que esto es igual a esto. Y para esto vamos a usar una desigualdad, porque nosotros ya tenemos este teoremita que dice que si tengo un polinomio me quedo con el término más alto. Pero esta expresión de acá no es exactamente eso. Pero sí puedo usar mayorización. Yo puedo tomar mi expresión, esta de la izquierda, aquí me faltó un 2, voy a cambiarlo. Entonces mi expresión es esta de acá, 1 a la j más 2 a la j más n a la j.
Esta expresión la voy a mayorizar, entonces, para poder hacer sumas. Entonces, aquí yo veo que de estas potencias de 1 a la j, 2 a la j, son todas potencias con exponente j. La base es lo que va cambiando. Y la base más grande es n, porque los números van 1, 2, 3, 4 y termina justamente en n. Entonces voy a mayorizar todas estas potencias de acá, esta y esta, usando esta potencia. Así que 1 a la j es menor o igual que n a la j. 2 a la j también es menor o igual que n a la j. Y así con todas hasta la última. Pero la última no tengo necesidad de hacer la copia idéntico. La cuestión es que aquí tengo n sumandos, porque aquí la suma va 1, 2, 3, n, entonces aquí hay n sumandos. Entonces aquí es como decir que aquí tengo x, más, hasta x. ¿Tengo cuántos? Tengo n, entonces son n por x. En este caso sería n por n a la j. Y aquí conservo la base y sumo exponentes, eso es n a la j más 1. Entonces esto de acá es una mayorización de esta función, y por lo tanto usando c igual a 1, yo puedo decir que esta sumatoria, ¿verdad?, es justamente O de n a la j más 1, usando aquí una combinación entre, no, básicamente la definición, creo, no tengo necesidad de usar el teorema del polinomio más alto, básicamente eso, porque yo he tomado el lado izquierdo y lo he puesto menor o igual que otra función. Entonces aquí más bien este ejemplo debería haberlo puesto antes de ver el teorema, porque el teorema en esta parte no es necesario. Luego dice: grafique utilizando el software las cotas superiores para el caso j igual 1, 2, 3. En este caso se lo voy a dejar como tarea, pero esencialmente algo sencillo es graficar la función variando el j. Para eso es que aquí tenemos dos cosas. Tenemos que el n es variable y que la j también es variable. Entonces lo que recomiendo para esta parte, para que la hagan ustedes, es una manipulación donde el usuario puede cambiar el n y puede cambiar también el j con esas dos cosas para poder ver la distinción. Y entonces la idea sería graficar este lado izquierdo, el lado derecho, y manipular la j y la n. Se los dejo como tarea, y eventualmente si tienen algún problema con esto me lo preguntan en las horas de contacto y yo lo voy a estar resolviendo. Continuamos ahora con el ejemplo 11. Dice: demuestre que la suma de 3 más 4 más puntos suspensivos hasta 3 a la n es igual a O de 3 a la n. Yo creo que aquí copié algo mal, un momentito. Ok, ya lo cambié. Es 3 más 3 al cuadrado, puntos suspensivos. Aquí puntos suspensivos significa que va 3 a la 3, 3 a la 4, 3 a la 5. Empieza a subir ¿hasta dónde? Hasta 3 a la n. Y me dicen demostrar que esto es O de 3 a la n. Entonces tal vez, si ya han estudiado el ejemplo anterior, uno dice: pareciera que puedo usar un truco parecido, que es la mayorización. Entonces vamos a tratar de ver si nos funciona. Sería 3 a la 2, o sea, eso es 3 más 3 a la 2 más 3 a la n. Lo mayorizo por la potencia más alta. Aquí tengo 3 a la n. Entonces va a ser por 3 a la n, sería de acá. También por 3 a la n. Y así continúo con todos hasta este último. Yo luego me pregunto, aquí tengo x más x más x, ¿son cuántas x? Son nx. Entonces me queda esto. Y me quedó que yo mayorizo por esto. Pero el problema, o sea, todo eso está perfecto, pero el problema es que no puedo concluir que esta suma es O de 3n, porque yo esperaría que aquí de este lado me quedara un número multiplicado por 3n, no una variable multiplicado por 3n. Entonces, por esa razón, yo acá lo único que he logrado demostrar, por ejemplo, es que esta sumatoria es O de n por 3 a la n. Eso es lo que he logrado demostrar, que eso es O de n por 3 a la n, porque es una constante, en este caso 1 por 3 a la n. Entonces este enfoque no nos funcionó muy bien, o sea, no siempre la mayorización va a ser buena. Aquí estamos, digamos, cometiendo el pecado como cuando usted va en el bus
y le paga al chofer un pasaje de 300 colones con un billete de 20.000. Nos fuimos demasiado arriba, debería haber sido algo más fino. Entonces, esta mayorización está bien, todo este razonamiento está bien, pero no nos puede concluir lo que nos pidieron. Además, uno sospecha que algo falta porque en ninguna parte usamos esta ayuda que está aquí, que dice ayuda, la suma desde igual 0 hasta n de x a la y es 1 menos x a la n más 1 entre 1 menos x. Esa parte no la hemos utilizado. Entonces vamos a ver cómo usamos esta ayuda. Yo lo que sí noto es que esa suma, bueno, ese es el problema original, 3 más 3 a la 2 más 3 a la n, se puede ver como una sumatoria, donde la base siempre es la misma, 3. Lo que va cambiando es el exponente y, que varía entre 1, que es este de acá, hasta n. Entonces esta es la suma desde igual 0 hasta n de 3 a la i. ¿Y por qué hacemos eso? Es que con el ánimo de aplicar esta fórmula, yo veo que esta fórmula se parece mucho a esto, cambiando el x por el 3. Pero notamos que esta arranca en 0 y esta nuestra está arrancando en 1. Entonces, muchas veces usamos la regla tomo prestado y pago. O sea, pongo lo que me conviene y ajusto para que se convierta en una igualdad. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, digo que no arranca en 1, no arranca en 0, la arranco en 0. Este es el razonamiento que usamos acá, pero la arranco en 0 y ajusto para que sea una igualdad. Si yo la arranco en 0, esta sumatoria, estoy agregando un término que no estaba antes, que es cuando i vale 0. Y cuando i vale 0, ¿qué produce? 3 a la 0, 3 a la 0 es 1, por eso es que yo aquí resto 1. Si aquí fuera, por ejemplo, 3 a la i más 1, ¿no? Cuando i vale 0 me quedaría 3 al 1 es 3, o sea, aquí habría que restar 3. Pero bueno, en este caso es 3 a la 0 es 1, entonces resto 1. Y ya aquí puedo aplicar esta ayuda que está acá. ¿Qué me quedaría? Me quedaría una fracción, 1 menos 3 a la n más 1 sobre 1 menos 3, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto da esa expresión. Voy a tener este ejemplito por acá guardadito por si ocupamos el enunciado. Entonces me quedaría esta expresión. Esto es, decía, 1 menos 3 a la n más 1 entre 1 menos 3. 1 menos 3, ¿qué cosa es? Es menos 2. Y aquí noto que hay un errorcito que hay que modificar. Voy a cambiarlo. Muy bien, ya he hecho la corrección. Entonces aquí 1 menos 3, esto da 2. En realidad da menos 2. Y uso el menos para darle vuelta a esta parte de arriba. Ven que ese estaba de segundo y este de primero, aquí están al revés, porque entonces lo que hago es cambiarle el orden usando el signo, porque menos con menos da más y más con menos da menos. Ok, entonces ya tengo esta sumatoria da esto. Por lo tanto, esto del lado izquierdo es igual a esta expresión restado con 1, ¿verdad? Y aquí sacamos un común denominador, me va a quedar este 2 que multiplica 1, queda menos 2, y un menos 1 que tenía, menos 3. Muy bien. Y aquí arribita yo puedo factorizar un 3, porque vean que aquí tengo 3 y aquí tengo 3, va a quedar 3, que factorizar 3 a la n menos 1, entre 2. Muy bien. Esto lo estoy haciendo acá, este análisis lo estoy haciendo acá manualmente. Pero dentro de un rato también lo voy a hacer con software para que vean que matemática también nos podría ayudar a hacer el análisis del algoritmo para este caso. Muy bien, estamos probando, recordemos qué es lo que estamos demostrando. Estamos demostrando que esto es igual a O de 3n, o esto es lo que queremos demostrar, que esto es igual a O de 3n. Y yo hasta el momento he logrado demostrar que esta expresión es igual a esta. Pero aquí 3 a la n menos 1 yo la puedo mayorizar. O sea, si tengo una cantidad le quito 1, esa cantidad es más pequeña que la original. Entonces, esta cantidad, esta de acá, va a ser menor o igual que 3 a la n. Muy bien. Entonces, esto voy a decir que es como una constante que multiplica a 3 a la n. 3 medios por 3 a la n. Y ya logré demostrar que esta expresión de acá, esta, es menor o igual que una constante por 3 a la n.
donde la constante es justamente 3 medios, que es positiva. Y eso justamente utilizando la definición de O grande, concluimos que esta sumatoria es O de 3 a la n, que es justamente lo que nos pedían que demostráramos. Si nosotros quisiéramos usar matemática para esta parte, porque yo aquí usé la fórmula y tuve que hacer algunos reacomodos, un poco ahí, un poco de malabares, ¿verdad? De poner una cosa y quitarla. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para evitarme este trabajo si estoy trabajando, si estoy usando software? Y en examen me permiten usar software para hacer mis justificaciones. Entonces vamos a tomar la primera línea que dice 3 más 3 a la 2 más 3 a la n. Ok, aquí en matemática yo, bueno, siempre tendría que hacer esta identificación de esta sumatoria, de esta suma, como esta sumatoria. Sería ponerla aquí, nada más igual 1 hasta n de 3 a la i. 3 elevado a la i. Simplemente le doy enter y ya me reconoce que esta expresión es eso que está acá, que a nosotros nos dio justamente eso, 3 a la n más 1 menos esta, 3 medios por 3 a la n menos 1. Entonces vean que ya matemática nos hace todo ese trabajo de agregar el término, quitar el término agregar y quitar, y luego usar la fórmula. Entonces simplemente seguiríamos a partir de esta línea que está acá. Entonces, de esa manera yo puedo hacer la conclusión para este ejercicio. Y notamos que en un primer abordaje que hicimos acá, nosotros tratamos de mayorizar y nos dio que esto es O de n por 3 a la n, pero era un poco más fino, y para hacerlo más fino, en este caso tuvimos que utilizar esta fórmula que está acá para lograr plantear la desigualdad que realmente requeríamos. Entonces ahí concluimos que esta sumatoria es O de 3 a la n. Continuamos ahora con el ejemplo 12. Pruebe que el logaritmo de n factorial es O grande de n logaritmo de n. Muy bien. Para eso vamos a echar mano a la definición de la O grande. Recordemos que era esta que está acá. Tenemos que plantear, tenemos que demostrar que esta expresión es menor o igual que una constante por esta de acá. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estar utilizando. Entonces, recordemos que el n factorial es, por ejemplo, 5 factorial es 5 multiplicado por 4, por 3, por 2, por 1. Y entonces, logaritmo de n factorial es 1 por... aquí falta un 2. Entonces, logaritmo de n factorial es 1 por 2, por 3, por 4 hasta llegar a n. Y aquí vamos a aplicar una propiedad que tienen los logaritmos. El logaritmo del producto, me lo puse, es la suma de los logaritmos. O sea, el logaritmo, por ejemplo, de x por y, el logaritmo de x más logaritmo de y. Y aplico esa propiedad varias veces. En este caso, n veces. Este sería el logaritmo del primero, más logaritmo del segundo, más logaritmo del tercero, bla bla bla, hasta logaritmo de n. ¿Okay? Entonces tenemos que el logaritmo de n es igual a esto. Ahora voy a proceder a hacer una mayorización. Esta suma del lado derecho, logaritmo de 1, logaritmo de 2, logaritmo de n. Acuérdense de la gráfica del logaritmo de n, si no háganla, por ejemplo, en GeoGebra. Es una función creciente. Es decir, que de estos valores de logaritmos, porque todos son logaritmos, el más grande es el logaritmo de n. Entonces puedo mayorizar por lo que hago acá. Lo mayorizo por logaritmo de n. El logaritmo de 2 lo mayorizamos por logaritmo de n. Y así con todos. ¿Cuántas veces lo hice? Lo hice n veces. Por lo tanto, aquí me va a quedar n logaritmo de n. Así que con todo esto he logrado demostrar que el logaritmo de n factorial, que esta expresión, es menor o igual que n por logaritmo de n. En este caso, usando la definición que es lo que mencionaba al principio del ejemplo, hemos demostrado que logaritmo de n factorial es O de n logaritmo de n. Muy bien, ahora vamos a hacer la comprobación gráfica de esto.
voy a hacer acá una tabla. Vamos a poner datos 1 o data 1 igual table. Aquí pondríamos la primera función, que es logaritmo log de n factorial. Esto con n entre 1. Vean que yo puedo poner en este 0, pero este de acá a la par en 0 se me indefine. Entonces empiezo en 1 y termino, por ejemplo, en 10, por poner un valor. Pero eso lo puedo modificar. De hecho, voy a poner acá un max y le pongo 10 y aquí pongo max, para que después, si queremos cambiarlo, nada más lo hacemos ahí. Estos son mis datos 1. De forma parecida hacemos datos 2. Datos 2 sería ponerle acá n por logaritmo de n, le quitamos el factorial, ok, y luego hago uso de la función listLinePlot, esta de acá, listLinePlot. Ahí le ponemos entre paréntesis los dos conjuntos de datos, data 1 y data 2. Data 2. Ahí se me fue un enter sin querer queriendo, como diría el chavo. Y aquí le ponemos plot label, creo que es así, plot label, sí, esta. Y aquí pondríamos primero D1 y después pondríamos D2. Ok, entonces ahí tenemos las gráficas de ambas. Aquí hay alguna cosilla, yo no sé, la otra vez creo que me pasó igual. Si no, lo voy a coger desde Cocori, porque me falta algo, porque no, debería seguir apuntando a uno y a otro, y no lo está haciendo. Alguna cosilla me falta, voy a cogerlo de Cocori. Aquí en Cocori ponemos dibujar, ya lo hemos usado anteriormente. Aquí está este que ocupo, me lo llevo para matemática y lo voy a poner a la par a ver si descubro cuál es la diferencia, porque bueno, este sería data 3, luego plot labels, flechita, este de acá, ok, y me parece que están idénticos. Y vean qué raro, el mío no sirve, pero el otro sí lo hace. Y data 1, data 2, plot labels. Es que es plot labels. Eso es lo que me falta una S. Ok, ahora sí, ahí está. Entonces, notamos que ambas funciones no son la misma, ¿verdad? Pero sí se van comportando de manera, digamos que paralela. Es un poco la idea, ¿verdad? Esta curva y esta curva de acá es paralela. Si en lugar de poner 10 pongo 100, notamos que ahí se mantiene. Y de hecho, si yo multiplico esto por cada componente ya por un valor, probablemente se cierre esta brecha entre estas dos líneas. Entonces es un poco la idea de que sean asintóticas. Muy bien, demostrar las órdenes de convergencia utilizando la definición, como le hemos señalado, puede ser un poquito tedioso. Entonces vamos a usar otros teoremas. Ya vimos el primer teorema, pero solamente aplicaba para el caso polinomial. Los teoremas que vamos a ver ahora son un poquito más generales. Vamos a ver el teorema. El primero es este: C es igual a O de 1. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que 1 es O de 1, 5 es O de 1, 2021 es O de 1, etc. Entonces cualquier número real es O de 1. Muy bien,
ese está claro y nos simplifica bastante las cosas, pero eso ya lo sabíamos porque ese en realidad es un polinomio de grado 0. Entonces, esto de acá es O de 1. Es como X a la 0. Este otro, f de n es O de f de n. Entonces acá se llama la propiedad reflexiva. Eso quiere decir que si a mí me da n cuadrado, pues eso va a ser O de n cuadrado. Si me da n5, pues eso es O de n5. En realidad esa propiedad es poco útil. Vamos con esta otra. Dice que si esta de acá sí es muy importante y esa propiedad del límite lo que dice es que si yo tengo dos funciones, ¿verdad? Dos sucesiones f de n y g de n y calculo el límite, para esta parte podemos usar software, ¿verdad? Y ese límite me da un valor c, ¿verdad? Me da 4, me da 10, me da un valor que es mayor o igual que 0. Entonces si se cumple esto, entonces f de n es O de g de n. Y esta parte nos abre un enorme instrumento para calcular orden para simplificar esos cálculos, porque todo lo que sabemos del límite lo podemos aplicar acá. O sea, ya sea que lo hagan manualmente o con software, pues resulta de mucha utilidad. Entonces, este es uno de los teoremas más valiosos en análisis de algoritmos. Por otro lado, si tenemos que f es O de un cierto g de 1 y que h es O de un cierto g de 3, entonces la suma es O del máximo. Yo a veces uso 1 y 3 y creo que es que a veces, no sé por qué creo que a la hora de tomar notas debería ser O de G de 1 y O de G de 2. O sea, no tiene importancia, pero debería ser G1 y G2, no G1 y G3, porque puede generar confusión. Lo voy a cambiar un momentito. Y este teorema de acá también es muy importante, porque yo a veces cuando hago un procedimiento tiene varios bloques. Y usted hace el análisis del primer bloque y dice, mira, esta parte de acá es O de n cuadrado, pero la siguiente es O de n cubo. ¿Con cuál me quedo? O sea, o tengo que hacer la suma, o ¿cómo le hago? Lo que dice este teorema dice que ese con el más grande. Entonces, si una parte era O de n cuadrado y otra parte es O de n cubo, gana la más grande. Entonces el algoritmo va a ser O de n3. Y si tiene, por ejemplo, por alguna razón que calcular el producto, ¿verdad? Tiene f de n por h de n, eso va a ser O del producto de los g. Entonces, qué sé yo, si tiene n2 y por otro lado tiene n3, eso va a ser n2 por n3 es n5, entonces eso va a ser O de n5. Ya lo vamos a ver con ejemplos, pero insisto, de este teorema que estamos viendo, el más importante es este de acá, el límite, y seguido muy de cerca por de la suma. Estos son los que más se usan, este de acá y este de acá. Los otros son importantes, pero en la práctica los que más se utilizan son estos dos, conjuntamente con la definición cuando no hay más remedio. Dicho sea de paso, bueno, y también conjuntamente con el del polinomio, que ya lo hemos visto anteriormente, que tengo una expresión polinomial, me quedo con el valor más grande. Pero ese de alguna forma está resumido acá. Fíjense que si tanto fn como hn es un polinomio, entonces lo que dice es que ese con el término más grande, con el polinomio de mayor exponente y después puede mayorizar inclusive por el término más grande. Aplicamos estas ideas del teorema a este ejemplo. Dice, demuestre que esta expresión es O de n. Entonces vean que, por ejemplo, probar esto igual a O de n usando la definición, es decir, que esto es menor o igual que una constante por n, pues pareciera que no es una tarea así como obvia.
Tal vez no sea extremadamente difícil, pero puede llevarnos nuestro ratillo. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar el teorema del límite. El teorema del límite, el f de n es este. El g de n es este de acá. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar esta expresión de la izquierda y dividirla por la expresión de la derecha, que en este caso sería esta de acá, y calcular el límite, que lo puedo hacer manualmente. Generalmente no es un cálculo demasiado complicado, o lo puedo hacer con matemática. Entonces empezamos de esa manera. Vamos a tomar esta función como f de n, esta otra como g de n, y vamos a verificar que el límite nos da un valor no negativo. Efectivamente, yo tomo esta expresión y dividir por n una fracción básicamente equivale a multiplicar el denominador por n. O sea, esto multiplicado por n. Al dividir por n me va a quedar acá 7, aquí está mal, es 7n2. No sé por qué, yo creo que tenía un problemita a la hora de copiar, y casi todos los 3 en realidad son 12. Si ustedes se acuerdan de sus clases de cálculo 1, aquí está, yo lo cambié. Si ustedes se acuerdan de sus clases de cálculo 1, notarán que cuando queremos calcular un valor al límite de un polinomio sobre otro polinomio, lo que tenemos que hacer es tomar el término más grande de abajo y el término más grande de arriba. El término más grande de arriba es 4n cuadrado, 4n por n, 4n cuadrado, entonces queda 4n cuadrado arriba y 7n cuadrado abajo. Eso me queda 4 séptimos. ¿Okay? Tomámoslos porque son de igual grado, entonces da 4 séptimos. Y como eso está dando mayor o igual que 0, en este caso el c es 4 séptimos, concluimos que esto de acá es O de n. Efectivamente, entonces ahí, como esto es mayor o igual que 0, hacemos esa conclusión. Ese límite de acá también, aunque yo creo que es innecesario, podríamos hacerlo con matemática. En matemática, creo que bueno, la palabra para límite es limit, pero no me acuerdo muy bien de la sintaxis. Lo puedo copiar desde Cocori si quieren un caso, o lo pueden poner también acá en la ayuda. Limit, y busco un ejemplillo que esté resuelto por ahí. Sería, digamos que límite de 0 de x entre x, cuando x va para 0, lo ponemos por acá y lo voy a modificar porque yo no quiero seno de x entre x, quiero una fracción que es justamente todo esto. Sería n por n más 1, n más 1 por 4n más 1 dividido entre 7n cuadrado más n, cuando n tiende a infinito. El infinito está aquí en la tabla de entonces eso me da 4 séptimos, que fue lo que nosotros obtuvimos. Así que usted lo puede hacer con software o lo puede hacer acordándose de lo que vio en cálculo 1. También, aunque no es necesario, resulta interesante ver que este problema que nos han puesto se podría resolver por la técnica de la mayorización. O sea, me dicen que pruebe que esto es menor o igual que n por una constante. Entonces yo aquí puedo poner, muy bien, esto de acá es haciendo el producto n por 4n, 4n cubo, n por 1 es n, 1 por 4n, 4n, y un n que tenía son 5n, 1 por 1 es 1. Y de acá yo puedo mayorizar, bueno, el de abajo lo dejo, aquí hice una pequeña mayorización en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque para mayorizar un denominador lo que tengo que hacer es quitarle. Es decir, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que una herencia sea más grande? ¿Qué conviene? Que hayan, por ejemplo, 3 hijos o 5 hijos. Entre más hijos haya, ¿verdad?, más pequeña es la herencia. Entonces, si por ejemplo de casualidad, siento muy fatalista, se mueren 2 hijos, pues eso beneficia a los otros porque van a recibir mayor
mayor herencia. Entonces aquí hago algo parecido, en lugar de que sean 7n más 1 herederos, pongo solamente 7n. Entonces esto me ayuda a mayorizar. Entonces en una fracción abajo hay que quitar y arriba más bien hay que agregar. Aquí arriba para mayorizar tendría que cambiar, por ejemplo, todos para término n3. Entonces aquí le pongo 5n3 y este 1 lo cambio por n3 también, para que me queden todos semejantes y los puedo sumar. 4 y 5, 9 y 1, 10, ¿verdad? Entonces ahí me quedaría que eso es 10n3 entre 7. Hago aquí la cancelación y me va a quedar 10 séptimos de n. Acá. Y esto nos daría 10 séptimos de n cuadrado, porque conservo la base y resto exponentes. Todo esto nos permite concluir que esta expresión es O de n cuadrado. Yo antes con el límite demostré que eso era O de n. O sea, aquí yo aplico el enfoque de mayorización y me da que es O de n cuadrado. Lo que está pasando es que el enfoque de mayorización me está dando un análisis menos fino, ¿verdad?, que el que obtuve con el límite. ¿Por qué? Porque ¿qué es mejor? ¿Que sea O de n o que sea O de n cuadrado? Es mejor que sea O de n, que eso refleja mejor, habla mejor del método que estamos analizando. Entonces, porque por ejemplo, vean, siempre que ustedes digan que un algoritmo es O de n, en particular como O de n es menor que n cuadrado, también va a ser O n cuadrado, va a ser O n cubo, va a ser O n 4, etc. De ahí para arriba todos los que usted quiera. Pero no, lo mejor siempre es lo más fino, ¿verdad? Lo más fino es el n con menor exponente, que sería O de n. Así que si yo logro demostrar que es O de n, pues mi análisis es mucho más fino que alguien que haga uno como este y que demuestre que es O de n cuadrado. Ambas cosas son ciertas, ¿ok? Pero la que más nos conviene es la más fina, ¿verdad? En este caso la que tiene un menor exponente. Demuestre que 3 a la n es O de n factorial, ¿ok? Entonces aquí lo que nos dice es que las exponenciales, digamos de alguna forma, son tan malas como las factoriales. Eso es lo que dice esta fórmula, más o menos para el caso particular de la base 3. Pero podríamos ver que si cambiamos la base 3 por 5 o 7, pues se sigue obteniendo una cosa parecida. Y para este caso, por ejemplo, ya hablar de desigualdades, de probar que 3 a la n es menor o igual que algo por n factorial, ahí estamos hablando de una demostración que se las trae, no es tan sencilla. Y lo que voy a hacer entonces es irme a matemática y usar de nuevo el límite. Usar de acá. Es 3 a la n factorial. Entonces aquí arriba pongo 3 a la n, 3 elevado a la n, y aquí abajo es n factorial. Y luego matemática que me lo calcule, me dice que eso da 0. Y sabemos que si el límite da 0, entonces, usando este teorema, está acá, el límite está dando 0, porque aquí se vale que la constante sea mayor o igual que 0. Si es cierto, entonces el valor de arriba, el numerador, es O del de abajo, Entonces en este caso 3 a la n es O de n factorial. Así que eso concluye el ejercicio. Vean que aquí en este caso pues ha sido muy sencillo. Insisto, esto si quisiéramos hacerlo con la definición tal cual, probar que esto es menor o igual que algo por n factorial, sí resulta bastante difícil. Más bien podría inclusive ahora usarlo al revés. Yo puedo decir, por ejemplo, un ejercicio, un quiz, podría decir, demuestre que 3 a la n es menor o igual que una constante por n factorial. Establezca esa desigualdad. ¿Okay? Lo voy a poner aquí en la pizarra para que vean de qué estoy hablando. Entonces, digamos que nos dan este ejercicio. Nos dicen, demuestre que 3 a la n es menor o igual a una constante c por n factorial. ¿Ok? Creo que eso es... déjenme ver si estoy mintiendo.
Sí, eso es lo que justamente acabamos de demostrar. Entonces, ese es el ejercicio. En apariencia no tiene nada que ver con análisis de algoritmos, pero sí podemos usar el teorema que hemos visto anteriormente para probar esta desigualdad. Entonces, este problema, por ejemplo, nos lo podrían poner en cualquier, digamos, en un curso de, qué sé yo, inclusive de matemática 1, y demostrarlo por inducción. Pero nosotros aquí lo podemos demostrar diciendo, bueno, resulta que hemos demostrado anteriormente que 3 a la n es O de n factorial. Y esto es porque el límite, ¿verdad? Básicamente por el límite. Y como esto se cumple, entonces esto que está acá es cierto, ¿verdad? Porque justamente esta desigualdad es esta definición de O grande. Entonces la demostración sería muy sencilla, justamente usando el límite, ¿verdad? Aquí también, antes yo mencionaba que, bueno, que daba lo mismo si fuera 3 a la n o 4 a la n también da 0, o si ponemos 10 a la n también da 0. Entonces, en general lo que dice es que todas las exponenciales, ¿verdad?, se comportan más o menos como un factorial. Se comportan de esa manera. Y si usted quiere inclusive verlo con más claridad, ponemos aquí un manipulate, aquí ponemos una coma, cerramos, y el n, la base b la voy a ir cambiando entre, qué sé yo, entre 2 y 10, y aquí ponemos base b. Entonces ahí se va a ver que en todos los casos, voy a poner esto que aumente de 1 en 1. Entonces ahí en todos los casos notamos que eso va dando 0. No hay ningún cambio, en todos los casos da 0. Eso significa que que las potencias 2 a la n, 3 a la n, 4 a la n, 5 a la n, todas son del orden del n factorial. Vamos ahora con este otro ejercicio que es parecido. Dice, demuestre que n factorial es O de n a la n. Igual vamos a calcular el límite. Entonces, n factorial a la izquierda, n a la n a la derecha. Así que aquí ponemos en el límite, ahora de acá, n factorial, y acá abajo n a la n, y esto nos da 0. ¿Okay? Entonces, igual que antes, logramos concluir que n factorial es O de n a la n. Aquí también podríamos aplicar la mayorización. El n factorial, de la izquierda, es 1 por 2 por 3 hasta n, como sabemos bien. Yo puedo mayorizar el 1 por el n, el 2 por el n y el 3 por el n, que es el valor más grande en el producto. Aquí tendríamos n veces n, eso es n a la n. Y entonces tendríamos esta igualdad. Así que la puedo obtener por el límite, o la puedo obtener por una mayorización, ¿verdad?, que es generalmente la forma en la que podríamos intentar hacerlo si no supiéramos cálculo. Podemos ahora también rehacer o volver a hacer algunos cálculos, algunos ejemplos que ya habíamos hecho. Este era un ejemplo que hicimos hace un rato. Teníamos, creo que fue el primero que vimos, n3 más n3 más n más 3. Nos pusieron a demostrar que esto era O de n3, justamente esta parte de acá. Y para eso entonces yo tomo la parte de arriba, la divido por ¿verdad?, y tomo el límite cuando n va para infinito, esto de acá. Y eso con matemática me da 1. Y si me da 1, concluimos que efectivamente el numerador es O del denominador. Ok, también hicimos esta otra usando una fórmula de x a la y igual 1 menos x a la y más 1 entre 1 menos x, nos llevó su ratillo, pero esta de acá, usando
matemática es más sencilla. La voy a hacer directamente matemática porque aquí cuando yo cojo el código matemático y le pego acá, no me dibuja la sumatoria, sino que me pone un código correspondiente. Pero entonces voy a hacerlo allá, voy a copiar esta parte, perdón, aquí, para que me quede más fácil. Acá copio el límite, es esta sumatoria, entonces aquí pondríamos abajo en el denominador 3 a la n, 3 a la n, 3 a la n, y arriba en el numerador el lado izquierdo, que es la sumatoria que va desde i igual 1 hasta nd, y es una potencia 3 a la i, 3 elevado a la i. Ok, entonces ese límite dice que da 3, vamos a ver si es cierto, me da 3 medios, porque la suma empieza en 1 hasta n, de 3 a la i sobre 3 a la n, y el límite dice que es 3 medios. Bueno, si da 3 a 3 medios, para efectos del criterio es lo mismo, porque es mayor o igual que 0, pero matemática me está diciendo que ese límite no es que da 3, sino que da 3 medios. Así que voy a corregir las notas en el PDF. Y como es positivo, como no es negativo, entonces concluimos que efectivamente se cumple que esto es O de 3 a la n. Esta última de acá, que no recuerdo bien si la hicimos o no la hicimos, pero bueno, usando el teorema del límite, se concluye fácilmente. Si yo calculo este límite acá, matemática me dice que eso es 1. Si eso da 1, lo que yo sí puedo concluir es que esto de acá pasa al lado izquierdo, de acá, y de acá es el lado derecho, es O del lado derecho. Entonces el numerador es O del denominador. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más para concluir este video. Nos dicen, hay una estimación asintótica o grande para cada expresión siguiente. Nos dan dos expresiones. En realidad es dos ejercicios en uno. Entonces vamos a empezar con el primero, con alfa n. Hay un alfa n y hay un beta n. En ese caso notamos que esta expresión es un producto, ¿verdad? Aquí es esto multiplicado por esto otro. Entonces, esto por esto. Así que voy a analizar cada uno por aparte. Este n factorial, pues sabemos que es O de n factorial. Acá, perdón, es O de n a la n. Esto lo vimos en un ejercicio previo. N factorial es O de n a la n. Y si no se acuerda, pues simplemente podemos calcular el límite y ver que efectivamente se puede concluir eso. Después 3 a la n es también O de 3 a la n. Ok, entonces tenemos ya, digamos que estudiado eso de acá. Eso significa que para la suma, recordemos que el teorema que vimos decía que para la suma nosotros tomábamos el máximo. El teorema que vimos decía que si teníamos dos expresiones y se estaban sumando, había que tomar el máximo de ambas. Entonces, ahorita lo vamos a aplicar. Antes de eso vamos a seguir con el siguiente factor. N3 es O de N3, y el de acá, el del logaritmo de n cuadrado más 5, eso pareciera que es semejante a un logaritmo de n. Entonces puedo hacer el límite, ¿verdad? Puedo hacer el límite de n cuadrado más 5 entre el logaritmo de n. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo se le ocurre al profesor estas cosas? Esta de acá, de que n factorial es O de n a la n, esta es un poquito ya más complicada digamos, de que a uno se le ocurra.
básicamente es porque ya se hizo en un ejercicio anterior. Y estas otras son sencillas porque son simplemente la propiedad reflexiva, ¿verdad? 3 a la n es O de 3 a la n, 5, porque tenemos una propiedad que dice que f de n es siempre esta de acá. F de n es siempre O de f a la n. Entonces cualquier función que usted ponga acá es O de ella misma. Es la propiedad reflexiva. Entonces esas son bastante fáciles. Pero esta otra de acá sí es un poquito menos evidente. Y se puede, me parece que la hemos hecho en matemática hace un momento. Revisemos a ver. Aquí está justamente. Entonces yo puedo cambiar n factorial por O de n a la n. Eso fue lo que dice ahí, ¿verdad? Sí, está bien. Es básicamente porque lo acabo de usar, pero tampoco es que es una cuestión evidente que uno lo maneja siempre, ¿verdad? Entonces generalmente habría que tal vez ponerlo como un ejercicio previo. Entonces estoy analizando cada una de esas cosas por aparte. Después en las sumas tengo que ir tomando el máximo, pero voy a trabajar cada sumando de acá, luego aquí me concentro en el máximo, aquí me concentro en el máximo y finalmente en el producto. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el logaritmo de n cuadrado más 5 también se parece a un ejercicio previo que habíamos hecho. Entonces, porque vean, ¿cómo lo ve? ¿Cómo es que lo veo yo? El n cuadrado más 5, cuando el n es muy grande, por ejemplo, n vale 1.000.000, 1.000.000 al cuadrado, 1.000.000 al cuadrado más 5 es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Si alguien, cuando alguien es supermillonario, no se va a molestar en decir que tiene 10 millones de dólares y 5 dólares por aparte, en un chanchito. No, él dice tengo 10 millones de dólares. Lo otro es dominante, por decirlo de alguna forma. Entonces, para n grande, esta expresión de acá es como logaritmo de n cuadrado. Y hay una propiedad de los logaritmos que dice que cuando aquí hay un exponente, ese exponente puede pasar para adelante, entonces va a quedar 2 por logaritmo de n. Y por eso yo digo que esto es logaritmo de n. Entonces por eso lo comparo contra esa expresión. Y para estar seguro, para demostrarlo, para justificarlo en un examen, pues yo copiaría este límite. Ok, aquí lo he calculado. Efectivamente es todo a 0 y si es mayor o igual que 0 la respuesta, el numerador es O del denominador, ¿verdad? Entonces eso nos permite concluir esta parte que está acá. Entonces ya tengo estudiado esto y este y este. Y ahora vamos a preocuparnos por la suma de esto, y es verdad que en la suma tomamos el máximo en cada caso. Tomo el máximo aquí, tomo el máximo acá y luego el producto. Continuamos acá, entonces ya estamos listos para esta parte. Empecemos con n factorial más 3 a la n. Decíamos que n factorial era O de n a la n y 3 a la n era O de 3 a la n. Así que en la suma tomo el máximo de ambos, de n a la n y 3 a la n. Y entonces uno dice, tengo dos potencias, 3 a la n y n a la n. ¿Cuál es más grande? Si no lo ven tan claramente, podrían graficarlas y darse cuenta que n a la n va a ser más grande, porque en esta de acá la base se mantiene fijo, es 3, mientras que en esta, que también tiene el mismo exponente que n, la base va cambiando 3, 4, 5, 6, 7, 1.000.000 a la n. Entonces por supuesto que ese término de acá es el dominante y eso va a dar n a la n, ¿verdad? N a la n. Muy bien, ahora vamos con esta otra parte, n a la 3 más logaritmo de n cuadrado más 5. También voy a tomar, este es O de n. Este de acá, lo acabamos de ver en matemática, es logaritmo de n. Entonces tengo que tomar el máximo entre n a la 3 y el logaritmo de n. Y si ustedes se acuerdan de la tabla de gráficas que hicimos entre logaritmos y exponenciales, pues exponenciales de los dos es el peorcito, por llamarlo de alguna forma, y eso va a ser O de n3. Aquí me faltó la letra O. Entonces la respuesta para la primera parte, para alfa de n, es que todo esto es O de n cubo. Vamos ahora a ver qué pasa con beta n.
Perdón, mentira porque yo había hecho este por aparte que da O de n a la n y este por aparte que daba O de n cubo. Entonces, antes lo dije, pero ahora no lo estaba haciendo. Alfa de n es el producto, ¿verdad? Es O del producto de n a la n de este y este otro. Y aquí se conserva la base, si suman exponentes me quedaría n más 3. Así que para alfa de n la respuesta es esta. Alfa de n es O de n a la n más 3. Muy bien, pasamos ahora al caso de beta n, pero antes vale la pena decirles que ustedes pueden verificar que toda esa expresión que está acá, dividida por n entre n a la n más 3, nos da, el límite nos da 0. Eso se los dejo como ejercicio para que lo verifiquen. Le toman toda esta expresión de arriba, entre n a la n más 3 abajo, aquí está indicado, y el límite cuando n va para infinito, y eso les da 0. Y eso comprueba este análisis que hemos hecho hasta ahora. Muy bien, ahora vamos con bueno, y aquí hay una observación más. Si en lugar de poner n a la n más 3 ponen n a la n, aquí abajo, o sea, quitan el 3 y vuelven a calcular el límite, quitan el, en lugar de poner n más 3 ponen n y vuelven a poner el límite, entonces resulta que también da mayor o igual que 0. Habría que hacerlo, pero voy a hacerlo una vez mejor. Ok, aquí lo he puesto, el límite, y puse toda esta expresión, n factorial más 3 a la n, n a la 3 más logaritmo. Recuerden que el log en matemáticas, perdón, el ln en matemáticas se escribe como log. N cuadrado más 5, ese es el numerador, y el denominador puse lo que nos había dado el análisis, que era n entre n más 3, y ese límite lo calculamos y da 0. Si yo aquí en lugar de poner n más 3 pongo n a la n, también da 0. Entonces, como eso da 0, y simplemente se me ocurrió quitarle el más 3 aquí, a ver qué pasaba, entonces notamos que puedo dar una respuesta mucho más simplificada para alfa de n. Alfa de n es O de n a la n, es más simple. Vamos finalmente con beta de n, porque recuerden que el ejercicio tenía dos partes, una era alfa de n, ¿verdad? Estamos en este ejemplo, y la otra era esta de acá. Entonces, aquí hay un errorcito, aquí es 2 parece. Notamos aquí entonces que se trata de un producto, que sería este de acá, y luego sumado con esto. Para el producto hago análisis para cada uno por aparte y luego multiplico, ¿verdad? Y para la suma, después de que hago este análisis, hago el máximo de este contra el máximo de este. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Tendríamos que, por ejemplo, tomamos este de acá, n logaritmo de n de n3. Este a su vez es una suma. Y como es una suma, tengo que tomar el máximo de cada expresión entre n logaritmo de n y n cubo. Y el máximo entre estas dos expresiones es O de n cubo. ¿Cómo lo sé? Bueno, recuerden que yo había dado una tabla de las funciones más importantes en esta área y habíamos visto que la gráfica de n cubo está muy por encima de n logaritmo de n. Eso es una forma de justificarlo usando nuestra famosa tabla, que creo que la tengo por acá. Déjenme ver si la encuentro. Aquí está, es esta. Entonces yo noto, por ejemplo, que n logaritmo de n está muy arriba en esa tabla, digamos, porque está ordenada de arriba para abajo, contra n a la 3, que está aquí. Entonces por eso sé que este es el dominante. Ok, es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, si usted quiere convencerse, es, bueno, tome el límite entre n logaritmo de n dividido por n3 y se da cuenta que eso le va a dar mayor o igual que 0, lo que le permite concluir esto. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una es usando la tabla, la otra es usando el límite, ¿verdad?
Ok, ya tenemos esta parte lista. El n4 menos 2 es fácil porque el término dominante es n4, entonces O de n4. Y aquí para este producto sería multiplicar estas dos cosas. Entonces n3 por logaritmo de n más n3 por n4 menos 2 sería multiplicar, sería el O del producto de estos dos, que es n a la 7. Así que este ya lo tenemos. Nos faltaría esta otra parte de acá. Pero como es una suma, yo tomaría el máximo entre este que acabo de, este que es para esta parte, y el de acá. Y entonces beta n va a ser el máximo entre n7 y este n cuadrado logaritmo de n. De estos dos, el valor máximo es n7. Y uno lo sabe de nuevo por lo de la tabla, pero tal vez aquí, para ser más contundentes, lo mejor sería aplicar el límite. ¿Okay? Pero eso es O de n7. Si usted calcula el límite de n7 dividido por n cuadrado logaritmo de n, por aquí está, o más bien de n cuadrado logaritmo de n entre n7, ese límite le da 0. Lo que le permite concluir a usted que este n cuadrado logaritmo de n es también n7, y por lo tanto el máximo entre estos dos va a ser n7 o de n7. Entonces eso sería la respuesta para este caso. Insisto, tengo dos expresiones. Una forma de hacerlo es calculando el límite. Esta expresión, esta de acá, n cuadrado por logaritmo de n, usted calcula entre la división por n7 y se da cuenta de que esa expresión es n7 o de n7, y entonces al escoger entre n7 y n7 me quedo con n7. Por lo tanto, beta de n es o de n7. Los invito para que también, aquí está la forma original de beta de n, esta. Calculen esto dividido por n7 y se van a dar cuenta que el límite les va a dar mayor o igual que 0. Pero mejor que eso, empiecen a decrementar. En lugar de usar n7, usen n6, a ver si también les da mayor o igual que 0, o n5 o n4, a ver hasta dónde llegan. Y eso les va a permitir hacer todavía un análisis mucho más fino para esta expresión, ya un poco basados en esto que está acá, en todo este trabajo. La otra posibilidad, por ejemplo, para estos dos ejercicios que han resultado un poquito pesados, es, bueno, yo voy a adivinar. Lo que pasa es que adivinar cuesta mucho, pero digamos, yo digo, tengo que comparar contra las más famosillas. Las más famosillas son polinomios o logaritmos. Entonces yo podría empezar con polinomios y decir, bueno, voy a dividir esto entre un polinomio entre n a la 5, n a la 4, n a la 3, y si de casualidad me da mayor o igual que 0, entonces yo ya podría concluir que es un O de n cuadrado. Ese es un análisis hecho, digamos, chapuceramente, no muy, un poco para salir del paso, pero que también funciona, ¿verdad? También, por ejemplo, llegaría a la misma conclusión que nosotros hemos llegado, es más, una conclusión todavía más fina. Insisto, ¿de qué estoy hablando? De tomar, por ejemplo, esta expresión, dividirla por n a la algo, digamos por n a la 3, y calcular el límite. Y decir, mira, me dio mayor o igual que 0, entonces es O de n3. Y ya tenemos un análisis para esta parte que nos ahorra todo ese montón de consideraciones que hemos hecho acá. Y de hecho uno podría empezar ahí con O de n a la n, O de n a la 2, etc. La otra es decir, bueno, usted me pide que clasifique esto, entonces cojo esta expresión y empiezo a dividir por cada una de estas, ¿verdad? Tal vez de aquí para arriba, que son las más sencillas, y calculo el límite. Y si me da mayor o igual que 0, yo sé que es O de esto, para no estar haciendo estas consideraciones. Pero hay veces que no nos queda más remedio hacerlo, pero sí es una forma rápida de aplicarlo. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero en un examen es que usted me llegue a concluir que es O de n7, y haciendo eso que le digo, me concluye que es O de n3, en buena hora. Lo hizo mejor que con este montón de vueltas que he dado yo aquí para poner esta respuesta. Bueno, ya se nos ha hecho bastante largo este video, me disculpo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto, muchas gracias.